Profesor, el día de hoy voy a exponer los temas del cuarto trimestre del curso de física. Electrostática. La electrostática es simplemente una parte de la electricidad que estudia las cargas eléctricas de reposo, perdidas o ganadas. Carga eléctrica. La carga eléctrica es la cantidad de electrones perdidos o ganados por un cuerpo. Su unidad en el sistema internacional es el coulomb y también se usa el microcoulomb con una unidad de 10 a la menos 6 coulomb. Tenemos los siguientes tipos de carga. Puede ser carga positiva, carga negativa y carga neutra, o sea, carga descargada. Bien, si el cuerpo está descargado, va a significar que el número de protones va a ser igual al número de electrones. Por eso es carga cero. Y si es carga positiva, simplemente es cuando hay deficiencia de electrones, porque el átomo ha perdido electrones. Y pues un cuerpo está con carga negativa cuando un cuerpo gana electrones, cuando hay electrones en exceso. Su fórmula es carga va a ser igual a número de electrones ganados o perdidos por el valor absoluto de la carga del electrón. Aquí vemos que la carga del electrón es menos 1,6 por 10 a la menos 19, pero como está con valor absoluto se vuelve positivo. Vamos a ver un ejemplo. Cuando se frotan algunos cuerpos, uno de ellos se carga positivamente, mientras que otro negativamente. Esto se debe a que los electrones libres de algunos cuerpos son más fáciles de desprender que otros. Por ejemplo, los electrones de los átomos del plástico van a estar unidos con más firmeza al pelaje de un animal. Por lo tanto, cuando frotamos una barra de plástico con un trozo de piel, hay una transferencia de electrones en la barra. Por tanto, la barra se está cargando negativamente, mientras que la piel positivamente. Leyes electrostáticas. Algo más que mencionar es que un coulomb es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Ahora sí, leyes electrostáticas. Primera ley, ley cualitativa. La ley cualitativa son las cargas eléctricas de la misma naturaleza que se repelen y de naturaleza diferente, o sea, que se atraen. Por ejemplo, aquí. Como vemos aquí, si dos cuerpos están con el mismo signo, si dos cuerpos están con el mismo signo, se repelen. Sin embargo, si tienen signos contrarios, se atraen. Ley cuantitativa. Ley de Coulomb, 1725-1806. Te dice que las fuerzas que ejercen entre dos cargas eléctricas son directamente proporcional a las cargas. Bien, ¿qué de la distancia que las separa? Bien, aquí vemos dos cargas, la carga 1 y la carga 2. Entre las dos va a haber una distancia que los separe, obviamente. Entonces, la fórmula sería que la fuerza es igual a una constante por la carga 1 entre valor absoluto por carga 2 sobre distancia al cuadrado, que en este caso está representado por una R. El valor de una constante es 9 por 10 a la 9 y sus unidades son newtons sobre metros cuadrados por coulombs, porque hay newtons de fuerza, metros de distancia y coulombs de carga. Bien, vamos a empezar con unos problemas. Te dicen hallar la tensión de la cuerda si la carga 1 es igual a 4 por 10 a la menos 4 coulombs y la carga 2 es igual a 6 por 10 a la menos 4 coulombs. Además, son de masas despreciables. Ok, vamos a usar la fórmula de aquí que acabamos de mencionar. Y también recordar que 9 por 10 a la 9, que también lo vamos a reemplazar de frente. Sería K por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado.
Bueno, y esto con valor absoluto, ¿no? 9 por 10 a la 9, que habíamos dicho que es el valor de la constante, por 4 por 10 a la menos 4 por la carga 2, que es 6 por 10 a la menos 4. Todo sobre la distancia, que es 2 al cuadrado. Bien, nosotros sabemos que 6 por 4, 24. Por 10 a la menos 4 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 8. Todo esto por lo de aquí, que es 9 por 10 a la menos 9. Entre 4, ¿no? Que es 2 al cuadrado. Diez a la menos 8, va a tener acá. 10 a la menos 8 por 10 a la 9 sería 10, 10 a la 1. Y 24, pues aquí 6 cuarta, aquí queda 6. 6 por 9, 54. Por el 10 a la 1 serían 540 newtons. Y sería la alternativa. Bien, siguiente. Te dice, en cada caso se encuentran dos esferas iguales. ¿Qué cargas poseerán las esferas luego de haberse chocado por un determinado tiempo? Bien, vamos a poner primero que nada la carga, que es aquí carga 1 y carga 2. Ya. Nosotros sabemos que aquí en este caso la carga final es igual a la carga inicial. Entonces, vamos a poner carga final es igual a la carga inicial. Entonces sería la suma de estas, ¿no? K más K, 2K. Y menos 12 más 20. Vamos a ponerlo ya. Menos 12 más 20 sería 8, ¿verdad? Vas a dividir y la primera carga que te sale son 4 coulombs. Y lo mismo en la parte de aquí, ¿no? Carga final es igual a carga inicial, que sería también una K aquí, Q aquí, Q aquí. 2K es igual a 10 más 6. 2Q es igual a, 16 y carga, te saldría 8 coulombs, que es la alternativa A. Vamos a borrar esto, que no se entiende. 16. Y bien, eso sería todo en este tema. Y saldría la letra A. Siguiente tema, corriente eléctrica. Bien, la corriente eléctrica su símbolo va a ser una I. ¿Ok? Y esto es el movimiento de flujo de electrones que puede ser transportada a través de un medio. Ese transporte colectivo se va a llamar corriente eléctrica. Bien, aquí. Vemos que los electrones van hacia la izquierda.
y hay un flujo de electrones. Entonces, al ver un flujo de electrones o cualquier flujo de un cuerpo cargado, esto va a generar un campo eléctrico que se simboliza con la letra E. Y este, pues, es el alcance de la corriente eléctrica. Hay dos sentidos, el sentido convencional y el sentido real. El sentido convencional es cuando el campo eléctrico tenía que tener el mismo sentido que el flujo de electrones, como por ejemplo aquí. Esto, como le decía su nombre, pues fue algo convencional. Después de años se supo lo contrario, y ahí es donde se conoce el otro sentido, el sentido real. Aún así, el sentido más usado es el sentido convencional. Bien, el sentido real, pues en ese sentido se dice que el campo eléctrico tenía el sentido contrario al flujo de electrones. Y pues algo más de saber es que la corriente eléctrica adquiere el sentido de flujo de electrones. Corriente continua y corriente alterna. Bien. La corriente continua, es decir, eso te va a querer decir que cuando un flujo de electrones no cambia, va a ir siempre en un mismo sentido. Y la corriente alterna es cuando ese flujo de electrones en un determinado tiempo va a cambiar constantemente de sentido. Intensidad de corriente eléctrica. Es la medida de la cantidad de carga que pasa a través de una sección del conductor en una unidad de tiempo. Podemos ver aquí que la fórmula sería carga sobre tiempo. Bien, primero que nada, para hallar la intensidad de corriente eléctrica, pues como mencionamos, ¿no? Es carga sobre tiempo, pero también hay otras maneras de hallar la carga, que son, como mencionamos en el capítulo anterior, que decía que carga es igual a N por la carga del electrón. El absoluto. Y otra manera de hallar la carga también es pues simplemente esto va a pasar a multiplicar y sería intensidad por tiempo, ¿no? Y ahí tienes otras maneras de hallar la carga y la intensidad. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica, pues su unidad va a ser el ohmio, que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica a través de él. Cuando, por ejemplo, un cable tiene alta resistencia, el flujo de electrones va a ser débil. Por lo tanto, la corriente va a ser baja y pues así viceversamente. Se representa de esta manera. Cuando hay esto es porque hay una resistencia. Sus fórmulas son que resistencia va a ser a esta constante de proporcionalidad, también conocida como resistividad, por la longitud sobre el área transversal. Y también otra manera de hallarlo es pues, cuando está en función de voltaje y la corriente eléctrica, según la ley de Ohm, la resistencia va a ser igual al voltaje entre corriente eléctrica. ¿Y qué es el voltaje? Pues el voltaje es la diferencia de potenciales entre dos puntos. Pero en realidad la fórmula más conocida es el famoso VIR. Este es el más conocido. Donde es ahí, pues pasa a multiplicar, ¿no? Igualmente que en este, pero es con resistencia. Pasa a multiplicar y quedaría que voltaje es igual a intensidad por resistencia. Y pues aquí tenemos las unidades y qué es cada una, ¿no? Como mencionamos, resistividad, longitud y área transversal. Sus unidades, pues de la longitud es en metros, de la resistencia es en ohmios,
de la resistividad ohmios metros y del área pues metros cuadrados. Bien, vamos a los siguientes problemas. Te dice, determinar la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en 4 segundos, sabiendo que a través de su sección pasan 12 por 10 a la 20 electrones. Bien, nosotros sabemos que la carga, otra manera de hallarla sería KIT, ¿verdad? Que es intensidad por tiempo. Pero también sabemos que carga es igual a número del n por la carga del electrón. Esto pues entra el tiempo, ¿no? Porque te piden hallar la intensidad. Entonces la intensidad sería, te dicen que pasan 12 por 10 a la 20, sería 12 por 10 a la 20, que es n. Por la carga del electrón, que nosotros sabemos que es menos 1,6 por 10 a la menos 19, pero como este valor absoluto, pues es positivo, que sería 1,6 por 10 a la 10 menos 19. Todo sobre 4. Pues nada, ¿no? Esto y esto queda como que 1, que es 10, que es 19,2 por 10 entre 4, pues te queda 48 amperes. Aquí no hay alternativas, pero te sale eso. Y el problema 2, pues el problema 2 te dice que si la resistencia eléctrica de un conductor es 30 ohmios, calcula la resistencia eléctrica de otro conductor del mismo material, pero del doble de longitud y el triple de área. Bien, aquí se va a usar la fórmula de resistividad, ¿no? Que es la de aquí. Que es resistividad por longitud, por área, entre el área transversal. Pero primero vamos a poner los bloques del primer conductor y del segundo conductor y poner los datos para simplemente reemplazar. Te dicen que la resistencia 1, el primer conductor es 30 ohmios. Te piden hallar esto. La longitud, pues L, ¿no? La resistencia del otro conductor es neutral, pero del doble longitud, entonces que el segundo tiene el doble, que sería 2L. Y el triple de área, o sea, esto tiene el triple de área de este, o sea, así. Si este tiene 3A, pues este solamente va a tener A. Ponemos la fórmula de la resistencia, que es resistividad, longitud sobre el área transversal. Resistencia 1, 30. Lo demás, pues como no está aquí, ¿no? Es lo mismo. Y lo que nos interesa hallar, que es la resistencia 2, que también es con la misma fórmula. La resistencia 2, pues no la tienes. Miren, estos dos son iguales, por lo que simplemente podríamos reemplazar. Como dijimos aquí, es el doble y el triple. Entonces, si resistividad por longitud entre área, pues esto simplemente sería
2/3 y lo de aquí, que vale 30, lo multiplicamos. Tercia a tercia, y te queda que la resistividad 1 pues es 2 por 10. Quiere decir que te da 20 ohmios. Y así acabamos este tema. Pasemos al siguiente. Circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos son sistemas por los que circula una corriente eléctrica. Este está compuesto por varios elementos. Y también van a haber dos tipos de conexiones que pues son series y paralelos. Circuito serio. En este tipo de circuitos la resistencia se acopla a otra de manera que forman un único camino por la corriente, que es lo que caracteriza al circuito serio. Por ejemplo aquí. La V que vemos aquí es el voltaje y las rayitas de aquí son los polos, el positivo y negativo. La más larga siempre va a ser el positivo y la corta el negativo. Como la corriente convencional, este va a ir en el mismo sentido, o sea, de más a menos, a favor. Y pues los electrones que se encuentran van a salir por el polo positivo y van a recorrer un solo camino hasta llegar hasta el punto negativo. Y pues esto se le va a llamar serie. En conclusión, si los electrones encuentran un solo camino, se le denomina serie. Circuito paralelo. Bien, eso es el inverso del circuito de serie, pues mientras el de serie solo tenía un camino, el camino paralelo tiene varios caminos. Pues aquí la I total de aquí, se va a repartir entre I1 más I2 más I3, pero al final van a llegar al mismo punto. O sea, toda la corriente que salió va a ser la misma con la que va a llegar al final. Pueden ir por varios caminos, pero como digo, al fin y al cabo van a llegar al mismo punto. También mencionar que todas las resistencias experimentan el mismo voltaje. Resistencia equivalente. La resistencia total equivalente de resistencias en paralelo es igual al recíproco de las sumas de los inversos de las resistencias individuales. O sea, el recíproco de R1 más recíproco de R2 más recíproco de R3 va a ser igual a la resistencia equivalente. Cuando se tiene tan solo dos resistencias en paralelo, la resistencia equivalente se va a obtener de esta manera, que es la multiplicación de estas sobre la suma de dichas resistencias. Fuerza electromotriz. Es la energía necesaria a gastar para que la unidad de carga recorra el circuito completo. La fuerza electromotriz eleva su potencial dentro de las fuentes y exteriormente las cargas se mueven de mayor potencial a menor potencial. Para ello, las fuerzas de electromotriz realizan un trabajo sobre la carga y es así como se calcula. Sus unidades es el voltio, que es joules sobre coulomb, trabajo sobre carga. Otra unidad que también es importante mencionar es la potencia, que se llama trabajo sobre tiempo. Su unidad es el watt, que es joule sobre segundo. Ley de Joule. La ley de Joule muestra la relación que existe entre el calor generado por una corriente eléctrica que fluye a través de un conductor, la corriente misma y la resistencia del conductor. Y se halla de esta manera, que es intensidad al cuadrado por resistencia, donde la intensidad se mide en ampere y la resistencia pues en ohmio. Las leyes de Kirchhoff. Estas son dos. Primera ley de nudos y la segunda ley, la ley de mallas. Esta primera ley te dice que toda corriente que entra debe ser igual a la corriente que sale. O sea, todas las flechitas que entran deben ser igual a las que salen del nodo. Segunda ley de mallas.
La ley de mallas te dice que la sumatoria de voltaje te va a ser igual a la sumatoria de intensidad por la resistencia. La sumatoria del voltaje también va a depender de dónde sale. Por ejemplo, aquí en E1 vamos a poner menos E1. ¿Por qué? Porque sale del menos. O sea, se va a colocar el signo por donde sale. Igualmente en E2 y aquí que faltó, que es el 3. Trabajo eléctrico. El trabajo eléctrico depende de la intensidad de la corriente que circula por el conductor, la resistencia que ofrece el paso de esta corriente y el tiempo durante el cual circula. Su fórmula es trabajo es igual a intensidad al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Ahora vamos a los problemas. Te piden hallar la resistencia equivalente, tanto aquí como en el problema 2. Y explicamos los que son los circuitos en serie y paralelo. Como dijimos, el de aquí y el de aquí van por un mismo camino. Quiere decir que esto es serie. Entonces simplemente se suma. 3 más 3, 6 ohmios. Vamos a volverlo a dibujar para que se nos haga más fácil ver. La resistencia 4, la del 2, la del 6, la del 3 y la nueva resistencia que acabamos de hallar, que es 6. Aquí se nota que son diferentes caminos, o sea que si son diferentes caminos es paralelo. Entonces sería que la resistencia equivalente es igual a, como mencionamos, el producto sobre la suma de estas, que sería 3 por 6 sobre 3 más 6, que es igual a 18 entre 9, que sabemos que es 2 ohmios. Volvemos a dibujar, que saltase el paso. El 1, 4, 6, el 2, y como esto ya lo hicimos, simplemente quedaría el 2. Y todo lo de aquí, como va en un mismo camino, pues es serie, ¿no? Que sería 6 más 2 más 2, que te da 10. Paso 4, volvemos a dibujar hasta que nos quede simplemente 1. Un solo dibujo, así. Pero aún nos quedan 2 pasos más, que es este y el otro. 4. Y la nueva resistencia que acabamos de hallar, que es 10. Diferentes caminos, paralelo. La resistencia equivalente sería 4 por 10 sobre 4 más 10. 40 entre 14. Mitad, 20 séptimos.
Esa es la nueva resistencia. Y ya para finalizar, la última que nos estaría quedando simplemente el 1 y la nueva resistencia que acabamos de hallar, ¿no? Que es 20 séptimos. Como es un solo camino, pues esto es serie. Entonces, la resistencia equivalente simplemente se va a sumar 1 más 20, 7. La resistencia equivalente va a ser igual a, esto vas a multiplicar y a sumar, serían 27 séptimos. Unidades ohmios, porque es resistencia. Y te da la alternativa, pues la D. Problema 2. También te piden hallar resistencia equivalente como mencionamos antes. Entonces simplemente vamos a poner puntos para diferenciar si son iguales o no. Es el punto A y después como hay una resistencia, pues acaba ahí. Ponemos otro punto que sería B. Este B va a subir porque por arriba no hay resistencias que lo impidan. Va a seguir hasta bajar. Pero vemos que aquí hay una resistencia que lo impide. Entonces ponemos otra letra que es C. Esta C va a seguir bajando también y va a volver a subir. Y va a querer pasar por aquí, pero no va a poder porque hay una resistencia de 4. Entonces ponemos otro, que es otra letra que es D. Y pues, como el problema anterior, lo redibujamos. Aquí es X, aquí es Y. A, B, C y D. Hay una resistencia de 2 entre B y C. Entre B y C hay una resistencia de 6. Entre C y B hay una resistencia. Entonces por aquí por abajo ponemos 6. Y otra resistencia que es de B6. De B a C. Entonces ponemos aquí. Y entre C y D, que solamente hay una, que es 4. Entonces, nos quedaría esto, pero necesitamos hacer esto. Entonces, aquí está el 6 y el 6 aquí. Hay una fórmula para hallar la resistencia equivalente con más de 3 resistencias, como lo dijimos antes, pero vamos a hallarlo con la usualmente que se halla con de 2 resistencias, ¿no? Que es el producto de esta sobre la suma de las resistencias. Entonces sería 6 por 6, 6 más 6, 36 entre 12, 3. Vamos a dibujar porque lo de aquí, vamos a desarrollar el contraplan. Hallamos lo de aquí. Esto vale 3. Pero nos faltaba el otro 6 y el otro 3. Entonces, lo volvemos a hacer igualmente con la misma fórmula que conocemos. 3 por 6 entre 3 más 6, que es 18 entre 9, que ya sabemos que es 2 ohmios. Y el último paso sería, ya que eliminamos todo esto y está simplemente plano, volvemos a redibujar para ver qué nos queda. A, B, C y D. Aquí hay una resistencia de 2 entre B y C. También hay una resistencia de 2, que es la final, que acabamos de hallar. Y entre C y D hay una resistencia de 4. Entonces, como ya eliminamos las resistencias que vinculaban, simplemente van por un mismo camino. Por lo cual,
como mencionamos, es serie, cuando van por el mismo camino. Simplemente lo estaríamos sumando y te daría 8. 8 ohmios. Sale la letra D. Problema 3. El problema 3 te pide calcular el valor de la corriente. Ok, el valor de la corriente. Sabemos que sumatoria de voltaje es igual a sumatoria de intensidad por resistencia, ¿no? Como por la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, la intensidad está en sentido horario y también sabes que sale el polo positivo, el V, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos 56, la sumatoria de voltaje, por, y que te lo piden, por la resistencia, que es 7. 56 entre 7 te da 8 amperes, la unidad de la corriente. Te da la alternativa D. Y el último problema te dice que si la corriente en la resistencia de 6 ohmios es de 10 amperios, calcule la corriente de la resistencia de 3 ohmios. Bien, esa corriente de aquí tiene que dividirse en... Esta corriente de aquí tiene que dividirse en ambos lados, ¿no? Por lo que las dos resistencias también van hacia la derecha, como esta resistencia aquí. Y la de aquí también. Esta es la resistencia que te piden hallar. Y te dicen que aquí es la de 10 amperios. Entonces aplicamos el famoso VIR, ¿no? Que es voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje de ABC es igual a intensidad por resistencia, que es 10 por 6. Las intensidades, ¿no? Igual, 10 por 6. Intensidad por resistencia por lo que te piden, que el I por la resistencia de 3. 10 por 6, 60. Intensidad tercios. Sabemos que esto va a pasar a dividir y te va a dar una intensidad pues de 20 amperios, ¿no? 20 amperios. Y eso es todo. Sale la alternativa E y terminamos todos los temas del cuarto trimestre. Espero me haya hecho entender. Gracias. Y feliz Navidad, profe. Y a todos los que estén viendo este video.